En la barbacoa familiar, mi prima brindó, por la verdadera hija, la que se quedó y cuidó de mamá. Entonces, mi madre le entregó un collar de diamantes que yo pensaba que era mío. Ella se lo merece más, dijo. Yo sostenía las pinzas, dándole la vuelta al pollo. Nadie me miró. Recogí a mis hijos sin decir una palabra. 2 días después. El banco de mi madre la llamó. Soy Elara, tengo 34 años, y estoy en nuestra barbacoa familiar con el sudor corriéndome por la espalda. Todos me conocen como la hija exitosa, la que dejó nuestro pequeño pueblo de Pensilvania por la gran ciudad. Sin embargo, aquí estoy, aferrando unas pinzas de metal caliente, volteando pollo, mientras mi hermana Marisol se mezcla con los parientes que siempre la adoraron más. Mamá me mira brevemente antes de volverse hacia Marisol con esa familiar mirada de orgullo que yo nunca recibo. El collar de diamantes alrededor de su cuello atrapa la luz del sol, recordándome promesas hechas hace mucho tiempo. Si estás viendo esta historia, deja un comentario diciéndome desde dónde la ves. Dale al botón de me gusta y suscríbete si el drama familiar te llama la atención, porque, créeme, lo que pasó después cambió por completo mi entendimiento de la lealtad y el amor. Crecer en Westfield, Pensilvania, era como vivir en una postal, con sus calles arboladas y un ambiente donde todos se conocían. Nuestra familia parecía perfecta desde fuera. Papá trabajaba en la planta de fabricación local, mientras que mamá enseñaba 3er grado en la escuela primaria. Marisol era 4 años mayor que yo, siempre la responsable, la guapa, la que los profesores recordaban con cariño. Cuando yo tenía 12 años, nuestro retrato familiar aparentemente perfecto se hizo añicos. Papá llegó a casa una tarde, dejó su maletín y anunció que se había enamorado de otra persona. En cuestión de semanas, se mudó a Pittsburgh con su asistente administrativa. Mamá se desmoronó en cámara lenta. Primero vinieron los ataques de llanto, luego las noches de insomnio, y finalmente el comienzo de misteriosas quejas de salud que se convertirían en su identidad durante las siguientes décadas. Marisol tenía 16 años en ese entonces, la edad suficiente para asumir un rol casi parental. Empezó a preparar las cenas, a revisar mis deberes y a sentarse con mamá durante sus frecuentes citas médicas. Yo también intenté ayudar, pero mamá me apartaba con un gesto. Ve a estudiar, Elara. Marisol tiene esto bajo control. Para cuando llegué a la secundaria, la dinámica familiar estaba firmemente establecida. Marisol era la roca de mamá, su confidente, su cuidadora. Yo era la hija que necesitaba centrarse en los estudios para poder labrarse un futuro, ya que Marisol había decidido asistir a la universidad comunitaria local para quedarse cerca de casa. La ironía era que mamá me presionaba para que sobresaliera académicamente, mientras que, al mismo tiempo, me hacía sentir culpable por tener ambiciones más allá de nuestro pequeño pueblo. Cuando recibí mi carta de aceptación de la Universidad Northwestern con una beca parcial, la reacción de mamá fue, en el mejor de los casos, tibia. Chicago está muy lejos, dijo, jugueteando con el collar. Siempre llevaba un hermoso colgante de diamantes que había pertenecido a mi abuela. Tu abuela siempre dijo que esto sería tuyo algún día. Me pregunto si siquiera volverás para reclamarlo. Durante la universidad, tuve 3 trabajos simultáneamente, camarera los fines de semana, tutora de estudiantes de primer año por las noches, y pasante en una firma de marketing durante las horas restantes. Volvía a casa para Navidad y breves visitas de verano, pero cada vez la bienvenida era más fría. Marisol hacía comentarios sobre cómo algunas de nosotras teníamos que lidiar con la vida real, mientras otras jugaban a ser estudiantes universitarias. Mamá me ponía al día sobre su último diagnóstico: fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, colon irritable, con comentarios mordaces sobre cómo Marisol la llevaba a cada cita. Después de graduarme, conseguí un puesto en una prestigiosa firma de marketing en Chicago. El salario inicial era modesto, pero la oportunidad era tremenda. Cuando llamé a casa con la noticia, mamá suspiró: bueno, supongo que esto significa que nunca volverás. Marisol se puso al teléfono después para añadir: no te preocupes por mamá. Yo la cuidaré, como siempre lo hago. Durante la siguiente década, mi carrera floreció. Conocí a Leandro en una gala benéfica y nos casamos después de 2 años de noviazgo. Cuando me quedé embarazada de gemelos, mamá finalmente mostró un entusiasmo genuino por algo en mi vida, solo para que se viera empañado cuando el médico me ordenó reposo en cama durante el último trimestre, haciendo imposible viajar.
Una hija debería estar con su madre cuando tiene su primer hijo, se lamentó mamá por teléfono. Marisol estuvo aquí mismo cuando tuvo a sus 2 hijos. Amaya y Darío nacieron sanos a pesar del embarazo complicado. Leandro se tomó una licencia familiar para ayudarme a recuperarme, algo que mamá consideró innecesario, ya que ella se las había arreglado bien sin mucha ayuda de papá. Nos establecimos en nuestra vida como una familia de 4 en nuestro suburbio de Chicago, y yo finalmente volví a trabajar como directora senior de marketing. Nuestras visitas a Pensilvania se hicieron más infrecuentes a medida que los gemelos empezaron la escuela y las actividades. Cada festividad o cumpleaños perdido se convertía en otra marca negra en mi contra, como en un libro de contabilidad familiar. Mientras tanto, Marisol continuaba construyendo su reputación de santa. Se convirtió en maestra de jardín de infantes en la misma escuela primaria donde mamá había enseñado. Su esposo, Ramiro, trabajaba en el banco y entrenaba en las ligas menores. Sus hijos, Catalina y Javier, eran aparentemente perfectos en todos los sentidos, al menos según las historias que mamá compartía durante nuestras llamadas telefónicas semanales. Catalina toca el piano igual que mi madre, decía mamá. Le encanta probarse el collar de diamantes y escuchar historias sobre su bisabuela. Cada conversación me dejaba sintiéndome como una extraña que miraba a mi propia familia desde fuera. La culpa y el resentimiento se acumularon capa sobre capa, año tras año. Sin embargo, seguí intentándolo, enviando regalos, haciendo llamadas, sugiriendo visitas. La respuesta siempre fue, en el mejor de los casos, tibia, y en el peor, abiertamente displicente. Cuando mamá cumplió 65 el año pasado, su salud pareció empeorar de nuevo. Marisol llamaba con noticias sobre nuevos medicamentos, visitas más frecuentes al médico y la necesidad de que mamá recibiera más ayuda en casa. La implicación era clara, yo debería estar haciendo más. No importaba que viviera a cientos de millas de distancia, con mi propia familia y responsabilidades profesionales. No importaba que Marisol se hubiera posicionado, durante todos estos años, como la única que podía cuidar adecuadamente de mamá. Vamos a tener una gran barbacoa de reunión familiar este verano, me informó Marisol durante una rara llamada directa. Todos esperan que estés aquí. Mamá ha estado hablando de ver a los gemelos. Han pasado casi 2 años, Elara. La acusación quedó suspendida en el aire entre nosotras. 2 años. Como si me hubiera alejado a propósito, en lugar de haber hecho malabares con las limitaciones de la distancia, los plazos del trabajo, los horarios escolares y la sutil hostilidad que siempre me recibía al llegar. Aún así, acepté ir. Quizás esta vez sería diferente. Quizás esta vez podría cerrar la brecha que se había vuelto tan ancha entre mi familia y yo. Poco sabía que esta barbacoa se convertiría en el punto de quiebre de 2 décadas de dinámicas familiares y revelaría verdades que ninguno de nosotros estaba preparado para enfrentar. La decisión de asistir a la barbacoa de reunión familiar vino después de una llamada telefónica particularmente inductora de culpa por parte de mamá. Su voz sonaba más frágil de lo habitual mientras describía cómo toda la familia extendida se reuniría. Incluso tu tía Beatriz viene volando desde Arizona, enfatizó. Todo el mundo sigue preguntando si mi otra hija se molestará en aparecer. Leandro me encontró mirando el calendario después de colgar. Deberíamos ir, dijo, entendiendo mi conflicto sin que tuviera que explicarlo. Los niños necesitan conocer mejor a tu lado de la familia. Planificar el viaje se convirtió en mi obsesión en las semanas siguientes. Arreglé tiempo libre en el trabajo, reservé el hotel, ya que quedarnos en casa de mamá siempre terminaba en tensión, y tracé nuestra ruta para el viaje de 8 horas. Los gemelos, ahora de 8 años, solo tenían vagos recuerdos de su abuela y sus parientes de Pensilvania. ¿La abuela tendrá regalos para nosotros como la abuela Rosalina?, preguntó Darío, refiriéndose a la madre de Leandro, que los colmaba de regalos y atención. Estoy segura de que estará muy feliz de verlos, respondí con cuidado, esquivando la pregunta. La mañana de nuestra partida, empaqué nuestra camioneta metódicamente, maletas, bocadillos, juegos para los niños y una cesta de regalo especialmente seleccionada para mamá, que contenía sus tés favoritos, chocolates artesanales y un álbum de fotos que había creado con imágenes de los gemelos. Leandro cargó la nevera mientras los niños discutían sobre los asientos. Pareces tensa, observó Leandro, apartándome. Recuerda, podemos irnos cuando quieras. Solo dilo. Asentí, agradecida por su comprensión.
Leandro había presenciado suficientes reuniones familiares para reconocer las corrientes subterráneas que las recorrían. Me había abrazado entre lágrimas después de visitas anteriores, cuando los comentarios sobre mi ausencia me herían demasiado. Mientras salíamos de nuestra entrada, sentí el nudo familiar formándose en mi estómago. El viaje me dio demasiado tiempo para anticipar todas las formas en que esta reunión podría salir mal. Leandro mantuvo a los niños entretenidos con juegos de carretera, mientras yo me volvía más silenciosa con cada milla que pasaba. Llegamos a Westfield justo después de las 3 de la tarde. Main Street se veía exactamente como siempre, la ferretería, el restaurante, la plaza del pueblo con su kiosco. El tiempo parecía suspendido aquí, inmutable, mientras mi vida en Chicago seguía evolucionando. La casa de mamá, la misma donde había crecido, parecía más pequeña de lo que recordaba. La pintura azul se había desvanecido y la barandilla del porche se inclinaba ligeramente. El coche de Marisol ya estaba estacionado en la entrada, junto con varios otros que no reconocí. «Ya llegamos». «Todos fuera», anunció Leandro con alegría forzada. La puerta principal se abrió antes de que llegáramos. Apareció mamá, luciendo más encorvada de lo que recordaba, con el pelo ahora completamente gris. Marisol estaba a su lado, con un brazo protector alrededor de los hombros de mamá. «Ahí están». Por fin, gritó Marisol, su sonrisa sin llegar del todo a sus ojos. La sucursal de Chicago de la familia ha llegado. Mamá avanzó lentamente para abrazar a los gemelos, que se acercaron con la cautela de quien conoce a un extraño. «Dios mío, cómo han crecido», murmuró, acariciando sus cabezas. Cuando se volvió hacia mí, su abrazo fue breve, superficial. «Elara, pareces cansada. El viaje debe haber sido agotador». «Estuvo bien, mamá». «¿Cómo te sientes?», pregunté, buscando en su rostro señales de la enfermedad que Marisol mencionaba constantemente. «Oh, ya me conoces. Tengo días buenos y días malos. Hoy es un buen día, gracias a Dios, con todos viniendo». Marisol nos hizo pasar al interior, donde la casa ya estaba abarrotada de parientes, la tía Beatriz y el tío Gustavo de Arizona, los primos Lorena y César con sus cónyuges e hijos, la hermana de mamá, Pilar, y su esposo Héctor. El nivel de ruido era alto, con conversaciones y niños jugando. El esposo de Marisol, Ramiro, se acercó y le ofreció una cerveza a Leandro. «Qué bueno que lograron venir». Marisol no estaba segura de que realmente aparecieran. La sonrisa de Leandro se tensó. No nos perderíamos una reunión familiar. Los hijos de Marisol, Catalina, de 12 años, y Javier, de 10, miraron a mis gemelos con el aire de superioridad de los locales que conocen a los turistas. «¿Quieren ver nuestra casa del árbol?», ofreció finalmente Catalina. «Papá la construyó para nosotros en el patio de la abuela». Mientras los niños desaparecían afuera, Marisol me llevó hacia la cocina. «Tengo todo organizado para la barbacoa. Tú puedes encargarte de la parrilla, ya que Leandro probablemente no sepa cómo hacerlo. Ramiro compró filetes para los adultos y perritos calientes para los niños. La nevera tiene toda la cerveza y los refrescos». Antes de que pudiera responder, añadió, «Mamá ha estado muy emocionada por darle algo especial a Catalina este fin de semana. Finalmente tiene la edad suficiente». El comentario se registró vagamente mientras observaba las encimeras de la cocina, cubiertas con preparativos de comida, ensalada de patatas, ensalada de col, maíz esperando a ser desgranado. Así de simple, me asignaron la tarea de cocinar mientras Marisol, sin duda, circularía como anfitriona. Durante las siguientes horas, los parientes llegaron en oleadas. Cada saludo seguía el mismo patrón, abrazos entusiastas para Marisol, comentarios sobre cómo era una bendición para mamá, seguidos de un sorprendido reconocimiento de mi presencia. «Elara, no pensábamos que lo lograrías. Chicago debe mantenerte muy ocupada». «¿Cuánto tiempo ha pasado?» ¿3 años? 4. La prima Lorena, siempre la más directa, me acorraló mientras colocaba hamburguesas en una bandeja. «Marisol dice que tu madre ha estado teniendo mareos. Qué bueno que tiene una hija cerca para vigilar las cosas». Me concentré en la preparación de la comida, tragándome las respuestas defensivas que surgían en mis labios. Cada interacción reforzaba lo que ya sabía en la narrativa familiar: Marisol era la hija devota, mientras que yo era la egoísta que había abandonado sus obligaciones.
A media tarde, me encontré a solas con mamá por un momento, mientras ella descansaba en el columpio del porche. El collar de diamantes brillaba en su garganta, el collar de la abuela que me habían prometido desde la infancia. Ese collar todavía te queda hermoso, comenté, sentándome a su lado. Ella lo tocó por reflejo. Mi madre siempre dijo que debería ser para la nieta que apreciara la historia familiar. La insinuación me dolió, pero insistí. ¿Cómo te has sentido realmente, mamá? Marisol menciona nuevos problemas de salud, pero nunca da detalles. Mamá hizo un gesto de desdén. Los médicos siempre encuentran algo mal. Presión arterial, azúcar en la sangre, ¿quién puede llevar la cuenta? Marisol se encarga de todo eso por mí. Yo también podría ayudar. Sabes, hay formas en que podría apoyarte desde Chicago. O podríamos buscar opciones. Marisol sabe lo que necesito, interrumpió. Siempre lo ha sabido. Algunas cosas no se pueden gestionar a distancia, Elara. Nuestro momento a solas terminó cuando Marisol apareció con una bandeja de limonada. Mamá, deberías estar descansando antes de que todos lleguen para la cena. Elara, Ramiro ya está preparando la parrilla. Y así, sin más, fui despedida de nuevo, redirigida a mis tareas de cocina mientras Marisol acompañaba a mamá adentro, con sus cabezas juntas en una conversación privada. Para las 6, el patio trasero se había transformado en el centro de la barbacoa, mesas cubiertas con manteles a cuadros, sillas de jardín dispuestas en grupos de conversación, la parrilla chisporroteando mientras yo volteaba pollo y hamburguesas. Leandro circulaba con los gemelos, manteniendo conversaciones triviales con parientes que apenas recordaban su nombre. Observé a Marisol moverse sin esfuerzo entre los invitados, aceptando cumplidos por la comida que yo había preparado, la casa que ella había mantenido para mamá, los maravillosos nietos que ella había proporcionado. El collar de diamantes en el cuello de mamá captaba la luz del atardecer cada vez que se giraba para sonreír a Marisol o a sus hijos. De pie junto a la parrilla, con la espátula en la mano, me sentí más como una empleada contratada que como parte de la familia. El peso de años de esta dinámica me oprimía más que nunca. El calor de julio se intensificó al acercarse la noche, convirtiendo la barbacoa del patio trasero en un asunto sofocante. Mientras otros encontraban lugares con sombra para disfrutar de sus bebidas, yo permanecía en mi puesto junto a la parrilla, con el sudor empapando mi camisa mientras volteaba hamburguesas, giraba el pollo y respondía la ocasional pregunta de al punto o bien hecha, de parientes que, por lo demás, apenas notaban mi presencia. Leandro circulaba con una sonrisa forzada, manteniendo conversaciones triviales sobre el clima de Chicago y las actividades escolares de los gemelos. Capté sus miradas preocupadas en mi dirección, sus silenciosos chequeos para ver si estaba aguantando bajo la presión de ser la perpetua extraña en mi propia familia. Elara siempre fue buena cocinando, comentó el tío Gustavo mientras extendía su plato para una hamburguesa. Lástima que vivas tan lejos. A tu madre le vendrían bien esas comidas caseras. Antes de que pudiera responder que, en realidad, le había enseñado a Marisol la mayoría de sus habilidades culinarias durante nuestra adolescencia, él se alejó para unirse a una conversación sobre política local, una discusión en la que ya no podía participar de manera significativa, como la que se había ido. Al otro lado del patio, el esposo de Marisol, Ramiro, entretenía a varios parientes masculinos, y su voz se oía claramente. Se necesita un tipo especial de persona para hacer lo que hace Marisol, enseñar a tiempo completo, criar a 2 hijos geniales y aún así arreglárselas para visitar a su madre todos los días. No todo el mundo tiene ese tipo de dedicación a la familia. La insinuación quedó en el aire, sin que nadie la discutiera. Desde mi posición en la parrilla, vi a mamá sonreír radiante mientras Catalina le mostraba algo en su teléfono. El collar de diamantes captaba la luz cada vez que mamá se movía, un recordatorio brillante del legado familiar, un legado que, a pesar de las promesas hechas en mi infancia, parecía cada vez más improbable que me incluyera. Amaya y Darío se habían integrado un poco con sus primos, aunque noté cómo Catalina dirigía sutilmente las actividades, siempre colocándose en la posición favorecida en cualquier juego que jugaran. La abuela dice que soy exactamente como su madre, oí decir a Catalina a mi hija. Por eso, algún día, tendré su collar especial. Fingí no escuchar, concentrándome en no quemar el último lote de pollo. Mis dedos se acalambraron alrededor de las pinzas de metal después de horas de uso. Cuando finalmente me alejé de la parrilla para buscar agua, pasé junto a la tía Beatriz y la prima Lorena, que conversaban en voz baja.
Marisol dice que el Lara ya casi no llama, decía Lorena. Una vez al mes como mucho, y generalmente solo para hablar con los niños durante 5 minutos. Algunas personas simplemente no son orientadas a la familia, respondió la tía Beatriz. Mi hermana merecía algo mejor que una hija que la abandonó, después de todo lo que sacrificó como madre soltera. Me quedé helada, con la botella de agua a medio camino de mis labios. Las llamadas semanales que le hacía a mamá aparentemente no contaban para nada. El apoyo financiero que había proporcionado para las reparaciones de la casa a lo largo de los años, invisible. Las invitaciones para que mamá visitara Chicago, que siempre eran rechazadas, olvidadas. Lara, ahí estás. Mi primo César se acercó, ajeno a lo que yo había oído. Estábamos hablando de carreras profesionales. Recuérdame a qué te dedicas en Chicago, algo con publicidad. Soy directora senior de marketing en Brennan Media Group, respondí, sintiendo como el orgullo por mis logros profesionales se desvanecía en este entorno. ¿Suena elegante?, comentó. Debe pagar lo suficiente como para compensar perderse tanto tiempo en familia. Cada interacción añadía una nueva herida sobre las viejas. Me retiré a la parrilla, mi puesto designado, observando cómo Marisol orquestaba la reunión familiar perfecta. Conocía las preferencias dietéticas de cada pariente, recordaba preguntar por la reciente cirugía de rodilla de la tía Pilar, se aseguraba de que el tío Héctor tuviera su cerveza favorita. Cuando el sol comenzó a ponerse, Marisol hizo tintinear su copa para llamar la atención. Todos, tomen sus bebidas. Es hora del brindis familiar. Los parientes se reunieron en un círculo informal, con las copas en alto. Yo permanecí en la parrilla, volteando los últimos trozos de pollo, pero me detuve para levantar mi botella de agua en un gesto de participación a medias. Fue Lorena quien habló primero, su voz resonando en todo el patio. Me gustaría hacer un brindis por la hija más dedicada que conozco. Se volvió hacia Marisol con una amplia sonrisa. Por la verdadera hija, la que se quedó y cuidó de mamá a través de todo. Marisol, eres una inspiración para todos nosotros. Las copas se alzaron más alto mientras un coro de acuerdo se extendía por la reunión. Me quedé paralizada, con las pinzas suspendidas sobre la parrilla, mientras las palabras verdadera hija resonaban en mi mente. No hija devota o hija atenta, sino verdadera hija, como si mi existencia, mi estatus de hija, hubiera sido borrado por completo. Nadie miró en mi dirección. Nadie ofreció un contrapunto ni reconoció el insulto. El rostro de Leandro se ensombreció mientras se acercaba a mí, pero negué con un pequeño gesto de la cabeza. Hacer una escena solo reforzaría su narrativa sobre mí. Antes de que el momento pudiera pasar, mamá se levantó temblorosamente de su silla, y Marisol estuvo instantáneamente a su lado para apoyarla. Tengo algo que quiero hacer mientras todos están aquí, anunció mamá. El grupo se silenció, con la atención centrada en la matriarca. Mi estómago se anudó con un mal presentimiento. Como todos saben, este collar perteneció a mi madre, continuó mamá, tocando con los dedos el colgante de diamantes que había colgado de su cuello durante décadas. Ella siempre dijo que debería ser para la nieta que verdaderamente encarnara sus valores de devoción familiar y altruismo. Mis manos se apretaron alrededor de las pinzas mientras la comprensión se apoderaba de mí. El collar que me habían prometido desde la infancia, el collar que mamá me había dicho específicamente que sería mío algún día, estaba a punto de ser entregado a otra persona. Con dedos temblorosos, mamá desabrochó el collar. Marisol dio un paso adelante como si fuera una señal, pero mamá se volvió hacia Catalina, que estaba de pie con los ojos muy abiertos de emoción. Sin embargo, continuó mamá, Catalina todavía es joven. Hasta que esté lista para tal responsabilidad, quiero que su madre lo guarde para ella. Se volvió hacia Marisol, extendiendo el brillante colgante. Se lo merece más que nadie. Marisol ha sido mi roca, mi cuidadora, mi verdadero apoyo familiar. Marisol aceptó el collar con lágrimas en los ojos, interpretando la mezcla perfecta de sorpresa y gratitud. Mamá, no sé qué decir. Esto significa mucho. Los parientes aplaudieron, varios secándose las lágrimas ante el conmovedor momento. Nadie mencionó a la nieta ausente, mi hija Amaya, que tenía un derecho igualmente válido sobre la reliquia familiar. Nadie reconoció que el collar me había sido prometido explícitamente a mí primero. Permanecí inmóvil en mi lugar, volteando mecánicamente trozos de pollo que ya estaban cocidos,
con el rostro ardiendo de humillación y dolor. Ni una sola persona de mi familia extendida miró en mi dirección durante esta ceremonia de exclusión. Ni una sola persona recordó, o se preocupó por recordar, que el collar me había sido prometido a mí. Catalina corrió para admirar el collar, ahora en posesión de su madre, mientras los parientes ofrecían felicitaciones como si se hubiera otorgado un premio en lugar de redirigir una reliquia familiar. En ese momento, de pie sola junto a la parrilla, con las manos manchadas de grasa y la ropa húmeda de sudor, tomé mi decisión. Sin decir una palabra, dejé las pinzas, me quité el delantal y caminé hacia Leandro, que leyó mi expresión al instante. «Niños», llamó en voz baja a los gemelos. «Es hora de irse». «Pero papá, acabamos de empezar un juego nuevo», protestó Darío. «Ahora, por favor», dije, mi voz firme a pesar de la emoción que amenazaba con abrumarme. Sintiendo que algo andaba mal, los gemelos nos siguieron sin más discusión. Nos escabullimos mientras la familia permanecía agrupada alrededor de Marisol y el collar. Nadie notó nuestra partida hasta que estuvimos casi en el coche. «Elara, ¿a dónde vas?», llamó mamá desde el porche, con Marisol a su lado. «Necesitamos volver al hotel». «Gracias por invitarnos», respondí mecánicamente, ayudando a Maya a abrocharse el cinturón de seguridad. «Pero ni siquiera se ha servido el postre», protestó Marisol. Catalina hizo sus brownies especiales. Leandro me quitó las llaves de las manos temblorosas. «Llamaremos mañana», dijo con firmeza, cerrando mi puerta antes de caminar hacia el lado del conductor. Mientras nos alejábamos, vi un último vistazo de mi familia en el espejo retrovisor, una escena de confusión que rápidamente se recompuso mientras volvían a la celebración, mi ausencia apenas una onda en su reunión. En el coche silencioso, las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras los gemelos se susurraban preguntas en el asiento trasero. La barbacoa familiar que esperaba que pudiera cerrar la brecha, en cambio, había dejado una cosa abundantemente clara: a sus ojos, yo no era una verdadera hija en absoluto. El viaje de regreso a nuestro hotel transcurrió en silencio, roto solo por mis sollozos ocasionales y la mano de Leandro apretando la mía periódicamente sobre la consola. Los gemelos, sintiendo la gravedad de la situación, permanecieron inusualmente callados en el asiento trasero, su entusiasmo anterior por los primos y los juegos reemplazado por miradas confusas entre ellos. Una vez dentro de nuestras habitaciones de hotel conectadas, Leandro pidió pizza mientras yo me sentaba en el borde de la cama, mirando a la nada. Cuando sugirió amablemente que los niños podían ver una película en su habitación, asentí mecánicamente. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Amaya, su pequeña mano tocando mi brazo. La pregunta inocente rompió el dique. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras abrazaba a ambos niños con fuerza. «Solo estoy un poco triste, mis amores. A veces, las cosas de familia de los adultos son complicadas». Después de instalar a los gemelos con pizza y una película, Leandro regresó y me encontró caminando de un lado a otro en nuestra habitación. «Ese collar se suponía que era mío», dije, las palabras saliendo a borbotones. «Desde que tenía 12 años, mamá me dijo que la abuela quería que lo tuviera. Era lo único que me hacía sentir conectada a una historia familiar que, por lo demás, parecía excluirme». Leandro se sentó en la cama, dejándome desahogar años de dolor acumulado. «¿Sabes lo que me dijo la abuela cuando estaba muriendo?», dijo, «Elara, tienes mi espíritu. Este collar es para ti porque te aventurarás en el mundo como siempre deseé poder hacerlo». Ella entendía mi necesidad de construir una vida más allá de Westfield. Mamá estaba allí mismo cuando lo dijo. Me derrumbé junto a Leandro, el agotamiento apoderándose de mí. Todos estos años, me dije a mí misma que la distancia era el problema, que si viviéramos más cerca, las cosas serían diferentes. Pero esta noche demostró que nunca se trató de la distancia. No me ven como parte de la familia porque elegí un camino diferente. Leandro me abrazó mientras yo sollozaba, años de rechazo cristalizados en esa humillación pública. «Podemos irnos mañana», sugirió. «Volver a Chicago antes de tiempo». «Eso es exactamente lo que esperan que haga», susurré. «Huir de nuevo». El sueño me eludió esa noche. Repasé cada interacción familiar a lo largo de los años, buscando dónde las cosas habían ido tan mal. ¿Fue cuando me fui a la universidad? ¿Cuando me mudé permanentemente a Chicago? ¿Cuando me perdí el 62º cumpleaños de mamá porque Amaya tenía neumonía?
No parecía haber un solo momento que explicara cómo me había convertido en la marginada de la familia. La mañana trajo una ráfaga de mensajes de texto y llamadas perdidas de Marisol. Mamá está molesta porque te fuiste sin despedirte. La familia preguntaba a dónde desapareciste. ¿Vuelves hoy para el picnic en el lago? Respondí con un simple mensaje de texto, no me siento bien. Llamaremos más tarde. Leandro llevó a los gemelos a nadar a la piscina del hotel, dándome espacio para pensar. Alrededor del mediodía, sonó mi teléfono, el número de mamá. A regañadientes, respondí. Elara, ¿por qué te fuiste corriendo así? Su voz tenía la familiar nota de desaprobación teñida de martirio. Estaba cansada, mamá. Había sido un largo día de cocina. Marisol dijo que parecías molesta. ¿Fue por el collar? Ya sabes, a Catalina siempre le ha atraído. El descarte casual de mis sentimientos, de mi derecho de nacimiento, encendió una llamarada de ira. Ese collar me fue prometido desde la infancia. La abuela quería específicamente que yo lo tuviera. La voz de mamá se enfrió. Bueno, las cosas cambian. Marisol ha estado aquí cuidándome mientras tú construías tu elegante carrera. Se merece un reconocimiento por su sacrificio. ¿Y qué hay de mis sacrificios?, repliqué. ¿La carrera que construí de la nada? ¿El dinero que he enviado para las reparaciones de tu casa? ¿El constante intento de contactar a pesar de que me hacían sentir no bienvenida? Eso es lo que hacen las hijas, respondió con desdén. Marisol hace mucho más sin quejarse. La conversación terminó sin resolver nada, cada una de nosotras retirándose aún más a nuestras posiciones arraigadas. Cuando Leandro regresó con los gemelos, había tomado mi decisión. Creo que deberíamos volver a casa mañana, le dije. No hay nada para nosotros aquí. Leandro estuvo de acuerdo, y pasamos el resto del día explorando el pueblo, mostrándoles a los gemelos donde había crecido, sin volver a la casa de mamá. Les señalé mi antigua escuela, el parque donde había jugado, la biblioteca donde había descubierto mi amor por la lectura. Crear recuerdos con mis hijos en estos espacios se sintió como reclamar una parte de mí misma que me había sido negada. A la mañana siguiente, empacamos el coche y comenzamos el largo viaje de regreso a Chicago, 2 días antes de lo planeado. Al cruzar la frontera del estado de Pensilvania, sentí tanto alivio como tristeza, alivio por escapar de la tóxica dinámica familiar, tristeza por haber llegado a esto. Llegamos a casa tarde esa noche, la familiar comodidad de nuestro hogar abrazándonos. Llamé al trabajo para reportarme enferma al día siguiente, necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Leandro llevó a los niños al campamento de día antes de ir a su oficina, despidiéndose de mí con un beso y ojos preocupados. Llama si necesitas algo, dijo. Y Elara, vales mucho más de cómo te tratan. Pasé la mañana aturdida, alternando entre la ira, el dolor y una extraña sensación de liberación. Quizás era hora de aceptar que la familia en la que había nacido nunca sería la familia que necesitaba. Quizás era hora de dejar de esforzarme tanto. A las 2:30 de esa tarde, mi teléfono móvil sonó con un número local desconocido de Pensilvania. Suponiendo que era un pariente llamando para criticar mi partida anticipada, casi no contestó. En el último momento, la curiosidad pudo más. ¿Hablo con Elara Carrington?, preguntó una voz masculina profesional. Sí, soy yo. Soy Ricardo Vargas del First National Bank de Westfield. Estoy tratando de localizar a su madre, Alma Carrington, pero su teléfono parece estar apagado. Usted figura como su contacto secundario. Mi pulso se aceleró. ¿Está todo bien? Hubo una pausa. Preferiría discutir esto directamente con la señora Carrington, pero ha habido algunas transacciones preocupantes en sus cuentas que nuestro departamento de fraudes ha señalado. Múltiples retiros de grandes sumas durante el último año, una solicitud reciente de un préstamo sobre el valor líquido de la vivienda y varias tarjetas de crédito abiertas a su nombre. La habitación pareció dar vueltas a mi alrededor. Estuve visitando a mi madre hace 2 días. Nunca mencionó problemas financieros. La señora Carrington puede no estar completamente al tanto de estas transacciones, dijo el señor Vargas con cuidado. Las firmas en algunos documentos parecen inconsistentes y las solicitudes han ido en aumento recientemente. Estamos preocupados por un posible abuso financiero de personas mayores.
La implicación quedó en el aire entre nosotros. Me dejé caer en una silla de la cocina. ¿Ha hablado con mi hermana, Marisol? Ella se encarga de la mayoría de los asuntos de mi madre. Otra pausa. Las transacciones en cuestión fueron autorizadas por alguien que afirmaba tener el poder notarial de su madre. Nuestros registros muestran que sería Marisol Carrington Miller. Las piezas comenzaron a encajar con una claridad nauseabunda. La hija perfecta, la cuidadora dedicada, la santa de la familia, le estaba robando a nuestra madre. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, con la voz hueca. Hemos congelado temporalmente las cuentas de su madre para evitar más retiros mientras investigamos. Sin embargo, no podemos proceder sin hablar directamente con su madre sobre estas preocupaciones. Entiendo. La contactaré de inmediato y le diré que lo llame. Después de colgar, me quedé inmóvil en la mesa de mi cocina. La revelación era demasiado enorme para procesarla de inmediato. La hermana que se había posicionado como la cuidadora desinteresada había estado vaciando sistemáticamente los recursos de nuestra madre. La hija que había sido galardonada con una reliquia familiar por su dedicación, le estaba robando a la misma persona que afirmaba proteger. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de mamá. No hubo respuesta. Intenté con el móvil de Marisol, directo al buzón de voz. Con creciente alarma, llamé al teléfono fijo de la casa de Marisol, que fue respondido por su hija de 12 años. Catalina, soy tu tía Lara. Necesito hablar con tu mamá o con la abuela de inmediato. Mamá no está aquí, respondió Catalina. Llevó a la abuela al médico. Se fueron hace un rato. Cuando regresen, por favor, pídeles que me llamen de inmediato. Es muy importante. Después de colgar, llamé a Leandro al trabajo, explicando la situación con una voz que sonaba inquietantemente tranquila, incluso para mis propios oídos. Su respuesta fue inmediata. Voy a casa ahora mismo. Tenemos que resolver esto juntos. Al anochecer, todavía no había respuesta ni de mamá ni de Marisol. Leandro me reservó un vuelo a Pensilvania para la mañana siguiente. Mientras yo hacía llamadas cada vez más frenéticas a vecinos y parientes, nadie había visto a mamá desde la barbacoa de hacía 2 días. Mientras empacaba una pequeña bolsa de viaje, la niña herida dentro de mí susurraba que este no era mi problema. Que la verdadera hija se encargara. Pero la adulta sabía que no era así. Independientemente de lo que Marisol hubiera hecho, mamá estaba en problemas. Y a pesar de todo, seguía siendo mi madre. El vuelo a Pittsburgh se sintió interminable, mi mente corriendo con los peores escenarios posibles. ¿Marisol se había llevado a mamá a algún lugar para evitar que se enterara de la verdad? ¿La salud de mamá era peor de lo que nadie había reconocido? Las palabras del gerente del banco sobre el abuso a personas mayores resonaban en mis pensamientos mientras miraba las nubes desde la ventana del avión. Un coche de alquiler me esperaba en el aeropuerto, y conduje la ruta familiar hacia Westfield con una intensidad de nudillos blancos. Leandro había querido venir conmigo, pero alguien tenía que quedarse con los gemelos. Este enfrentamiento era mío y solo mío. Mi primera parada fue el banco, donde Ricardo Vargas había aceptado reunirse conmigo a pesar de ser sábado. La sala de conferencias se sentía sofocante mientras él extendía documentos sobre la mesa. Durante los últimos 18 meses, se han retirado aproximadamente $170.000 de las cuentas de su madre, explicó, señalando transacciones resaltadas. Su línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda se agotó en $65.000. Se han abierto 3 tarjetas de crédito a su nombre con saldos combinados que se acercan a los $40.000. Miré los papeles, sintiendo náuseas. ¿A dónde fue el dinero? Grandes retiros en efectivo. Transferencias bancarias a entidades que todavía estamos identificando. Basado en los patrones que estamos viendo, nuestro departamento de fraudes sospecha que puede haber juego de por medio. ¿Marisol, una jugadora? ¿La hija perfecta con la vida perfecta? Parecía inconcebible, pero la evidencia estaba ante mí en blanco y negro. Necesitamos la autorización de su madre para seguir adelante con esto, explicó el señor Vargas. Y, para ser sinceros, estamos preocupados por su bienestar, dado el silencio de radio desde que intentamos contactarla. Desde el banco, conduje directamente a la casa de mamá. Su coche estaba en la entrada, junto a la camioneta de Marisol. Al menos estaban en casa.
Respiré hondo antes de tocar el timbre, preparándome para cualquier confrontación que me esperara. Marisol abrió la puerta, su rostro registrando sorpresa al verme. ¿Elara? ¿Qué haces aquí de nuevo? Necesito hablar con mamá, dije, pasando firmemente a su lado para entrar en la casa. Está descansando. La emoción de la reunión fue demasiado para ella. Marisol se movió para bloquear el pasillo que llevaba a los dormitorios. Deberías haber llamado primero. Como el banco llamó varias veces. Observé su rostro con atención, viendo el destello de pánico antes de que sus facciones se compusieran. ¿De qué estás hablando? El First National ha congelado las cuentas de mamá, pendiente de una investigación por abuso financiero de personas mayores. Tienen pruebas de firmas falsificadas, Marisol. Tienen registros de transacciones. Lo tienen todo. El rostro de Marisol perdió todo color. Por un momento, pensé que podría desmayarse o huir. En cambio, su expresión se endureció. No tienes idea de lo que estás hablando. He estado cuidando de mamá mientras tú jugabas a la casita en Chicago. ¿Dónde está? Quiero verla ahora. ¿Elara? La voz de mamá vino desde el pasillo, detrás de Marisol. Apareció en bata, luciendo más pequeña y frágil que en la barbacoa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás aquí? Marisol se giró bruscamente hacia ella. No pasa nada. Elara solo está causando problemas, como siempre. Deberías estar en la cama, mamá. Pasé junto a Marisol para tomar suavemente el brazo de mamá. Tenemos que hablar, mamá. Sobre tu dinero. Sobre lo que ha estado sucediendo mientras he estado lejos. Mi dinero. Mamá parecía confundida. Marisol se encarga de todo eso. Ese es el problema, dije en voz baja. Ven a sentarte, por favor. Durante la siguiente hora, con Marisol cada vez más agitada, le expliqué lo que el banco había descubierto. La confusión de mamá dio paso a la incredulidad, luego a la negación, y finalmente a una terrible comprensión a medida que le mostraba los documentos que el señor Vargas me había proporcionado. Esto no puede ser cierto, susurró, mirando una solicitud de préstamo que llevaba su firma, una firma que no coincidía del todo con su letra. Yo nunca solicité esto. Marisol caminaba de un lado a otro de la sala de estar, alternando entre la defensiva y las lágrimas. No entiendes la presión bajo la que he estado. Los gastos. Ramiro perdió su trabajo hace 3 años. Ha estado fingiendo ir a trabajar todos los días, cuando en realidad buscaba empleo. Nuestra casa está en ejecución hipotecaria. Las facturas médicas de Catalina después de su accidente. ¿Qué accidente?, interrumpió mamá. Me dijiste que tuvo una caída sin importancia en gimnasia. Marisol dejó de caminar, su mundo cuidadosamente construido desmoronándose visiblemente. Fue más grave de lo que dejé entrever. No quería preocuparte. Así que en lugar de eso me robaste, la voz de mamá se endureció. Falsificaste mi firma, abriste tarjetas de crédito a mi nombre. Iba a devolverlo todo, gritó Marisol. Cuando mis inversiones dieran frutos. ¿Qué inversiones?, pregunté. Los hombros de Marisol se hundieron mientras la verdad final emergía. No había inversiones, solo una adicción al juego que había comenzado con visitas casuales al casino y había escalado a póker en línea, apuestas deportivas e intentos desesperados por recuperar las crecientes pérdidas. ¿La vida perfecta que todos pensaban que tenía? Se estaba desmoronando, admitió Marisol, con las lágrimas corriendo por su rostro. Mientras Elara vivía su glamorosa vida en Chicago, yo me estaba ahogando aquí. La rutina de la hija devota era lo único que me quedaba. ¿Dónde está el collar?, pregunté de repente, recordando el colgante de diamantes que tan ceremoniosamente le habían pasado a Marisol en la barbacoa. Marisol no me miró a los ojos. Necesitaba dinero para el depósito de la matrícula de Javier. Mamá jadeó. ¿Empeñaste el collar de mi madre justo después de que te lo diera? Iba a recuperarlo, insistió Marisol. Cuando mi suerte cambiara. Siempre lo hace, eventualmente. La confrontación continuó mientras la fachada perfecta de Marisol se desintegraba por completo. Ramiro llegó a casa y nos encontró en medio de la revelación, sus propios engaños expuestos como parte de la narrativa que se deshacía.
Efectivamente, había perdido su trabajo hacía años, pero el orgullo le había impedido admitirlo a la familia. Su castillo de naipes financiero se había estado derrumbando durante años, mientras Marisol mantenía las apariencias robándole a nuestra madre. Llamé a los servicios de protección de adultos, les dije finalmente después de horas de dolorosa verdad. Estarán aquí el lunes por la mañana. El banco va a presentar cargos por los documentos falsificados. Esto ya va más allá de los desacuerdos familiares, Marisol. Siempre estuviste celosa de mí, escupió Marisol, su vergüenza transformándose en ira. Ahora puedes jugar a ser la heroína mientras a mí me demonizan. Abandonaste a mamá durante años. Me fui de casa, Marisol. No abandoné a nadie. Hay una diferencia. Esa noche, insistí en quedarme en casa de mamá a pesar de la tensión. Marisol y Ramiro regresaron a su propia casa, que pronto perderían por la ejecución hipotecaria, mientras yo ayudaba a mamá a acostarse. Parecía haber envejecido años en un solo día, el peso de la traición encorvando sus hombros. Le creí, susurró mamá mientras le acomodaba las almohadas. Todos estos años, creí todo lo que me dijo, sobre su vida perfecta, sobre tu indiferencia, sobre mi salud. ¿Qué hay de tu salud?, pregunté, de repente alerta. Mamá suspiró profundamente. Marisol siempre decía que mis condiciones estaban empeorando. Me explicaba los síntomas que debería sentir, los medicamentos que necesitaba probar. Los médicos nunca parecían tan preocupados como ella, pero yo confiaba en ella. Después de todo, estaba aquí todos los días. Una terrible sospecha se formó. Mamá, ¿cuándo fue tu última cita con el médico? Tu médico de verdad, no solo Marisol contándote sobre ella. La confusión en su rostro confirmó mis temores. Yo. No estoy segura. Marisol se encarga del calendario. A la mañana siguiente, encontré un cajón lleno de medicamentos recetados, muchos sin abrir, otros caducados. Una llamada al médico de cabecera de mamá reveló que se había perdido sus últimas 3 citas. El doctor expresó su preocupación por los medicamentos que le habían recetado y que él no había autorizado. El alcance del engaño de Marisol aún se estaba desarrollando, capas de manipulación que se extendían más allá del abuso financiero para controlar la percepción de mamá sobre su propia salud y su relación conmigo. Marisol había aislado sistemáticamente a mamá, haciéndose indispensable mientras me pintaba como la villana que había abandonado sus obligaciones familiares. Para el lunes, cuando llegó la trabajadora social de los servicios de protección de adultos, el panorama completo estaba emergiendo. Marisol no solo había robado dinero, había robado años de una posible relación entre mamá y yo a través de sus manipulaciones. Había creado una narrativa de su devoción perfecta y mi cruel abandono que todos, incluida mamá, habían aceptado sin cuestionar. Los miembros de la familia que habían brindado por la dedicación de Marisol en la barbacoa ahora llamaban con disculpas conmocionadas. La prima Lorena, que había proclamado a Marisol como la verdadera hija, dejó un mensaje de voz entre lágrimas expresando su horror por el engaño. El tío Gustavo ofreció ayuda financiera para la recuperación de mamá. Su repentino apoyo se sentía vacío después de años de juicio, pero acepté sus disculpas con amabilidad. La verdad finalmente había destrozado la ilusión, pero el daño tardaría mucho más en repararse. La semana siguiente a la confrontación se convirtió en un torbellino de citas, consultas legales y conversaciones difíciles. Llamé a mi oficina en Chicago para solicitar una licencia familiar de emergencia, explicando la situación con dolorosa brevedad. Mi jefe, comprendiendo la gravedad, aprobó un mes de ausencia con la opción de trabajar a distancia según fuera necesario. Leandro llegó con los gemelos 3 días después, habiendo arreglado que faltaran a la escuela temporalmente. Somos una familia, insistió durante nuestras llamadas nocturnas. Enfrentamos esto juntos. Con el apoyo de Leandro, comencé la abrumadora tarea de reconstruir las finanzas y el cuidado médico de mamá. Descubrimos que Marisol había estado cancelando las citas médicas de mamá mientras afirmaba llevarla, sustituyendo sus propias evaluaciones por opiniones médicas profesionales. Varias de las condiciones de mamá habían sido exageradas o completamente inventadas, aunque años de medicación incorrecta habían creado problemas de salud genuinos. Me siento como una tonta, admitió mamá durante su primer chequeo médico real en más de un año. ¿Cómo no vi lo que estaba pasando? El médico explicó que la manipulación de Marisol era un caso de libro de control a través de la dependencia médica.
Te hizo creer que la necesitabas convenciéndote de que estabas más enferma de lo que realmente estabas. Las consecuencias legales para Marisol se acumularon rápidamente. El banco presentó cargos por fraude y falsificación. Los servicios de protección de adultos documentaron una extensa explotación financiera. El fiscal de distrito mencionó posibles cargos por negligencia médica y abuso de personas mayores. A lo largo de este proceso, Marisol mantuvo que había actuado por desesperación en lugar de malicia. Todo lo que hice fue para mantener a flote a nuestra familia, insistió durante una visita supervisada a la casa de mamá para recoger objetos personales. No tienes idea de lo que es ver cómo todo se desmorona a tu alrededor mientras mantienes las apariencias. A pesar de sus intentos de justificar sus acciones, el engaño de Marisol había fracturado a la familia permanentemente. Ramiro solicitó la separación después de conocer el alcance total de su adicción al juego y sus delitos financieros. Catalina y Javier, confundidos y enojados, luchaban por entender por qué su mundo aparentemente perfecto se había derrumbado de la noche a la mañana. Deberíamos conseguir que los niños vean a un terapeuta, le sugería Leandro después de presenciar el colapso de Catalina durante un breve encuentro. Nada de esto es culpa suya. A medida que los problemas legales de Marisol se profundizaban, descubrí que había alterado el testamento de mamá 2 años antes, cambiando el albacea de mí a ella misma y redistribuyendo los bienes en gran medida a su favor. El abogado que había notariado el documento confirmó que mamá parecía confundida durante la firma, pero que Marisol le había asegurado que todo se le había explicado correctamente. El proceso de desenredar años de manipulación resultó agotador. Pero lentamente, la salud de mamá mejoró con el cuidado médico adecuado. Su supuesta fatiga crónica disminuyó con la medicación correcta. Su función cognitiva se agudizó una vez que se eliminaron los sedantes innecesarios. La mujer frágil que había visto en la barbacoa se enderezó gradualmente, su resiliencia natural emergiendo de debajo de capas de dependencia inducida. 3 semanas después de mi licencia de emergencia, Leandro planteó la pregunta que habíamos estado evitando. ¿Qué pasará cuando termine tu licencia? ¿Tu madre viene a Chicago con nosotros? ¿Buscamos una residencia asistida cerca de nuestra casa, o quieres organizar cuidados para ella aquí? La pregunta captó la atención de mamá desde el otro lado de la sala, donde estaba jugando a las cartas con los gemelos. También he estado pensando en eso, dijo, sorprendiéndonos a ambos con su claridad. Necesito un nuevo comienzo, lejos de esta casa y de todas las mentiras que la llenaron. Durante la cena de esa noche, discutimos las opciones. La casa de mamá tendría que venderse para recuperar algunas de las pérdidas financieras que Marisol había causado. Con el apoyo adecuado, mamá podría vivir de forma independiente en una comunidad para personas mayores o en un apartamento cerca de nosotros en Chicago. La distancia de Westfield la protegería de las relaciones tóxicas persistentes y de los chismes sobre los crímenes de Marisol. Quiero estar cerca de mis nietos, dijo mamá con una determinación recién descubierta. Ya me he perdido mucho porque creí las historias de Marisol sobre que tú no me querías en tu vida. Fue el primer reconocimiento directo de cuán completamente Marisol había envenenado nuestra relación. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras años de dolor comenzaban a suavizarse. Siempre te quise en nuestras vidas, mamá. ¿Siempre? El proceso de sanación entre nosotras apenas había comenzado, pero ese momento honesto marcó un punto de inflexión. Al día siguiente, visitamos una casa de empeños a 3 pueblos de distancia donde Marisol había vendido el collar de diamantes de la abuela. El dueño reconoció la pieza por el informe policial, pero ya la había vendido a otro comerciante. Lo encontraré, le prometí a mamá. No importa cuánto tiempo tarde. A medida que mi licencia del trabajo se acercaba a su última semana, establecimos un plan. Mamá se quedaría con amigos de la familia en Westfield hasta la audiencia preliminar de Marisol. Leandro regresaría a Chicago con los gemelos mientras yo me quedaba unos días más para finalizar los arreglos. Una vez que se resolvieran los asuntos legales inmediatos, mamá se mudaría a Chicago permanentemente. La noche antes de que Leandro y los gemelos se fueran, organizamos una pequeña reunión en casa de mamá, una reclamación del espacio que había sido escenario de tanto engaño. Vinieron la tía Beatriz, junto con el tío Gustavo y el primo César. Incluso la tía Pilar asistió brevemente, trayendo galletas caseras y disculpas entre lágrimas por haber creído las mentiras de Marisol sobre mí durante todos estos años. Estábamos equivocados en tantas cosas, admitió la tía Beatriz.
Marisol nos engañó a todos con su acto de hija devota. Mientras tanto, tú apoyabas a tu madre financieramente desde Chicago sin ningún reconocimiento. La familia no se trata de geografía, respondí, una lección duramente aprendida a través de una experiencia dolorosa. Se trata de honestidad, respeto y cuidado genuino, no de una actuación para una audiencia. A medida que la noche llegaba a su fin, mamá me llevó a un lado en la cocina. Tengo algo que mostrarte, dijo, llevándome a su dormitorio. De su cajón, sacó una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un par de pendientes de diamantes que nunca antes había visto. Estos eran de mi abuela. Tu bisabuela, explicó mamá. Marisol no sabía de ellos porque los guardaba en una caja de seguridad. Siempre los destiné para ti, pero dejé que la presencia constante y la manipulación de Marisol me hicieran dudar de nuestra conexión. Puso la caja en mis manos. No más dudas. No más manipulación. Estos te pertenecen, Elara. El gesto representaba más que joyas. Era un reconocimiento de la verdad que finalmente emergía de debajo de años de engaño. Esa noche, mientras colocaba los pendientes en mi tocador, sentí un cambio en mi comprensión de la lealtad familiar. La verdadera devoción no se medía en proximidad o actuación, sino en integridad y cuidado auténtico. El camino a seguir no sería fácil. Marisol enfrentaba cargos criminales y la destrucción de su fachada cuidadosamente construida. Mamá enfrentaba el desafío de reconstruir su salud e independencia después de años de dependencia fabricada. Y yo enfrentaba la compleja tarea de establecer una nueva relación con mi madre, basada en la verdad en lugar de la narrativa distorsionada que nos había separado durante décadas. Pero por primera vez en años, ese camino parecía claro, iluminado por una verdad dolorosa en lugar de un engaño cómodo. Un año después, el patio trasero de nuestra casa en Chicago bullía de actividad mientras yo acomodaba sillas para nuestra barbacoa de verano. Los árboles proporcionaban una sombra moteada sobre el patio donde Leandro estaba preparando la parrilla. Mi parrilla. Esta vez, en mi espacio, en mis términos. Mamá, ¿dónde pongo los cuencos de ensalada?, llamó a Maya desde la puerta de la cocina, su confianza alrededor de su abuela ahora natural después de meses de construir su relación. Pregúntale a la abuela, respondí. Ella es la experta en ensaladas. A través de la ventana de la cocina, pude ver a mamá enseñándole a Darío cómo cortar pepinos correctamente, sus movimientos firmes y decididos. La transformación que había experimentado en el último año había sido notable. Lejos de las crisis médicas fabricadas por Marisol y con un cuidado de salud adecuado, mamá había florecido. Su mente estaba más aguda, su energía renovada y su espíritu aligerado por la libertad del engaño. El pequeño apartamento que le habíamos ayudado a encontrar, a 3 manzanas de nuestra casa, le daba independencia mientras la mantenía conectada a nuestras vidas diarias. Se unía a nosotros para cenar 3 veces por semana, asistía a los eventos escolares de los gemelos e incluso había comenzado a ser voluntaria en la biblioteca local, redescubriendo pasiones largamente reprimidas por la presencia controladora de Marisol. Sonó el timbre, anunciando a nuestros primeros invitados. Los padres de Leandro llegaron con postres, seguidos de vecinos y colegas que se habían convertido en nuestra familia elegida a lo largo de los años. Los nuevos amigos de mamá de su complejo de apartamentos y de su trabajo voluntario se unieron a la reunión, trayendo nueva energía y perspectivas a nuestro círculo ampliado. Mientras me movía entre nuestros invitados, sirviendo bebidas y haciendo presentaciones, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. La notificación mostraba el nombre de Marisol, una comunicación rara desde su sentencia 6 meses antes. Después de declararse culpable de cargos reducidos de explotación financiera y fraude, Marisol había recibido 5 años de libertad condicional, asesoramiento obligatorio sobre adicciones y una orden de restitución que le exigía devolver los fondos robados. Su matrimonio con Ramiro había terminado en divorcio, aunque él había mantenido la custodia de Catalina y Javier, permitiendo a Marisol visitas supervisadas mientras ella trabajaba en su tratamiento para la adicción al juego. El texto era simple: la consejera cree que debería asistir a terapia familiar con mamá cuando la visite el próximo mes. ¿Estarías dispuesta a unirte a una sesión? Guardé el teléfono en mi bolsillo sin responder de inmediato. La rehabilitación de Marisol progresaba según sus informes de libertad condicional, pero la confianza tardaría mucho más en reconstruirse, si es que alguna vez se reconstruía. La sugerencia de la terapia familiar era nueva, un paso hacia la rendición de cuentas que tendría que considerar con cuidado. Todo bien,
preguntó Leandro, notando mi distracción momentánea. Solo Marisol, respondí. Me ocuparé de eso más tarde. La tarde transcurrió con el ritmo relajado de una celebración genuina. A diferencia de la tensa actuación de la barbacoa familiar del año pasado en Westfield, esta reunión fluía con conexiones auténticas. Mamá se movía entre los invitados con creciente confianza, ya no definida por la enfermedad o la dependencia. Después de la cena, mientras el crepúsculo suavizaba los bordes del día, saqué un paquete envuelto para regalo y pedí la atención de todos. Muchos de ustedes saben que el año pasado nuestra familia pasó por un momento difícil, comencé, de pie junto a mamá. Salieron a la luz algunas verdades dolorosas, pero finalmente nos liberaron para construir algo más auténtico. Mamá apretó mi mano mientras continuaba. Una de las víctimas de ese tiempo fue una reliquia familiar, un collar de diamantes que había pertenecido a mi abuela. Parecía perdido para siempre, pero con la ayuda de algunas personas dedicadas, pudimos rastrearlo a través de varios dueños. Le entregué a mamá el paquete. No es exactamente el mismo. El colgante original no se pudo recuperar, pero el diamante en sí fue encontrado y engastado de nuevo. La cadena es nueva, pero su corazón, lo que más importa, permanece. Mamá desenvolvió la caja con dedos temblorosos para revelar el collar, el diamante de su madre, ahora en un engaste moderno que honraba tanto el pasado como el presente. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras lo levantaba. No puedo usar esto, dijo, sorprendiendo a todos. No después de todo lo que pasó. En lugar de colocarlo alrededor de su cuello, llevó la caja a una pequeña mesa auxiliar donde esperaba un marco de caja de sombra. Juntas, colocamos el collar dentro, junto a una fotografía de la abuela y una nota manuscrita que me había dejado años atrás: aventúrate valientemente en el mundo, Elara. Esa es tu mayor herencia. Algunos tesoros pertenecen a nuestros corazones y recuerdos, no a nuestros cuellos, explicó mamá a nuestros amigos reunidos. Este collar causó mucho dolor porque se convirtió en un símbolo de amor condicional. Al enmarcarlo en lugar de usarlo, recordamos su verdadero valor y sus limitaciones. A medida que la noche se profundizaba, los invitados comenzaron a despedirse con cálidos abrazos y promesas de volver pronto. Mamá ayudó a limpiar a pesar de nuestras protestas, insistiendo en que contribuir la hacía sentir valorada de maneras que el cuidado performativo de Marisol nunca había logrado. He estado pensando, dijo mamá mientras cargábamos el lavavajillas juntas, en la solicitud de Marisol de terapia familiar. Me detuve, con un plato en la mano. ¿Estás lista para eso? Todavía no, pero algún día, mamá colocó con cuidado un vaso en la rejilla. Lo que hizo fue terrible, pero la adicción es una enfermedad poderosa. Estoy empezando a entender que su acto de hija perfecta fue tanto una prisión para ella como una manipulación para mí. Su sabiduría me sorprendió, aunque no debería haberlo hecho. Liberada de la narrativa controlada de Marisol, la inteligencia y compasión naturales de mamá habían resurgido. Más tarde esa noche, después de que los gemelos se durmieran y Leandro se fuera a la cama, me senté sola en el patio con una copa de vino. El año pasado me había enseñado lecciones sobre la familia para las que ninguna infancia podría haberme preparado. Había aprendido que la proximidad no es lo mismo que la presencia, que el cuidado puede convertirse en control cuando se utiliza como un arma, que la actuación de la devoción familiar a menudo enmascara su ausencia. Y lo más importante, había aprendido que las verdaderas conexiones familiares deben construirse sobre la honestidad, incluso cuando esa honestidad revela verdades dolorosas. La fachada de la devoción perfecta de Marisol se había desmoronado bajo el escrutinio, mientras que mi supuesto abandono se había revelado como simplemente elegir un camino diferente mientras mantenía un apoyo genuino, aunque distante. El collar de diamantes, ahora enmarcado en lugar de usado, simbolizaba nuestra nueva comprensión. Los legados familiares no eran objetos para ser poseídos, sino valores para ser vividos. La herencia que más importaba no podía ser robada ni empeñada. Residía en el coraje para enfrentar la verdad, la fuerza para empezar de nuevo y la sabiduría para reconocer la conexión auténtica. Mientras contemplaba las estrellas sobre nuestra casa de Chicago, compuse una respuesta al texto de Marisol, un paso a la vez. Empecemos con sesiones individuales primero y veamos a dónde nos lleva eso. El camino hacia la sanación seguía siendo largo e incierto, pero por primera vez, estaba iluminado por la verdad en lugar de la actuación. Y bajo esa luz, incluso la historia familiar más dolorosa podría comenzar a transformarse en algo genuino, algo sanador, algo real.
¿Alguna vez has tenido que enfrentar una verdad familiar dolorosa que cambió tu comprensión de las relaciones? Me encantaría leer sus historias en los comentarios de abajo. Recuerden darle me gusta a este vídeo si les ha llegado, suscríbanse para más historias sobre dinámicas familiares y sanación, y compártanlo con alguien que necesite escuchar que, a veces, las verdades más duras conducen a las conexiones más auténticas. Gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento y sanación.